¿Quién es Astrid Medina? Bueno, Astrid Medina es una mujer caficultora del corregimiento de Gaitania. En este momento mi especialidad es café especial, café de proceso y los microlotes. Trabajo nacida y criada en esta región, nunca me he ido y enamorada como nunca de Gaitania. Bueno, quiere decir que es una persona que ha vivido su vida, muy joven, pero la ha llevado acá en Gaitania. No, sabe la historia, sabe muchas cosas de Gaitania. Aquí se han formado mitos, se han formado verdades a medias, verdades completas o verdades tergiversadas. Pero a veces es conveniente conocerlas. Vamos a iniciar desde lo más antiguo hasta los momentos actuales. Aquí, atrás de nosotros, existe un monumento. Existe un monumento que es a un sargento que fue asesinado en el 52. Cuéntenos qué fue lo que pasó, qué es lo que tú sabes sobre ese monumento. Sí, los mitos dicen y muchos historiadores de esta región dicen que ese monumento se hizo a tiro fijo porque tiro fijo de la zona alta a muchos metros mató un militar aquí, que por eso le decían tiro fijo, pero realmente yo he estado leyendo un poco y dice la historia que es a un sargento que fue como engañado. Robaron un ganado de cierto lado y a él fue a recuperarlo y le tendieron una emboscada y lo asesinaron y entonces fue como en honor a él. Es también otro mito que dice. Pues realmente cuando eso yo no vivía en la localidad, vivíamos en la finca, porque yo nací y me quedé trabajando en el campo. Entonces, pues eso es lo que uno dice la historia, pero realmente no hay como algo bien escrito que sea real, donde uno pueda dar consentimiento claro de eso. Ok, bueno, lo voy a contar de lo que me han contado a mí, de lo que yo he podido resumir. Estaba Manuel Marulanda en la época de la violencia liberal conservadora y Manuel Subira había ubicado en la parte de arriba donde posteriormente colocaron una cruz. Sí. Esa cruz porque amenazaba con que se desprendía el cerro y se iba a desplazar hacia acá. Es una cruz bendita porque a partir de ahí no se desplazó más el cerro y pensaba que se iba a borrar del mapa Gaitania. Sí. Estaba el sargento donde está el monumento, hablando ahí con otras personas. Manuel Marulanda estaba reunido allá, coge un Mauser, lleva una apuesta y dice: yo soy capaz de que con un solo tiro mato a ese sargento que está abajo. Estamos hablando que de acá al cerro puede haber 1200 metros de distancia lineales. Él llega, prepara su mira, pone su mampuesto, o sea, una horqueta, en época llamaban horquetearlo, y hace un disparo y efectivamente le da en la humanidad al sargento y lo mata instantáneamente. Dicen que ahí nace el mito de tiro fijo. Entonces ya no lo mandaban Manuel Marulanda, sino que con un solo tiro había sido fijo en la humanidad del sargento. Son los mitos, pues no tenemos personas que de primera mano nos digan, pero esto nos ayuda a que, bueno, lo que yo sí pregunté es, estando aquí las FARC tanto tiempo, ¿por qué un monumento con una placa de un sargento desde el 52 nadie la ha tumbado y la FARC la respetó y no la derrumbó? Entonces me dice, claro, porque no es para el sargento, sino es por tiro fijo, el monumento a tiro fijo. En eso coincidimos. Sí. Bueno, ¿quién sabe quién construyó el monumento? No sé, realmente no sé quién construyó el monumento. No sabemos. No sé. Es un monumento muy viejo. Ok. Bueno, vamos a otra pregunta. Ya pasamos del mito de tiro fijo, el monumento que existe aquí desde 1952. ¿Cómo fue vivir esa violencia que hubo aquí? Que todo está en manos de la FARC, no había estado, la policía estaba muy localizada dentro del corregimiento, pero quien mandaba, quien organizaba, eran las FARC. Y ustedes como cafeteros, hubo guerra, pero la producción continuó. Hubo café que nunca paró de producir. Cuéntenos esa parte. Bueno, yo creo que la gente de esta región, a pesar de que a uno le duela la guerra, uno se declaró como en un estado muy recto, como que ni para aquí ni para aquí. Muy neutral. Muy neutro. Uno decía, bueno,
pues la guerra se vive, es muy difícil, nos duele mucho, pero lo que queremos es trabajar. Y estas tierras son para trabajar. Entonces siempre estuvimos hay cosas que han pasado y yo realmente nunca me di cuenta porque estaba trabajando. O sea, suena muy lógico, pero a veces la pasión por las tierras, por los suelos y producir, de hecho, cuando empezamos el proyecto de la finca, algunas veces estaban recuperando, el Estado estaba recuperando la zona porque para nadie es un secreto, las FARC era la que mandaba en esta zona, no había, estaba la policía, pero pues ellos estaban en su estación, además que eran muy pocos y pues la región es bastante grande, entonces se formaban balaceras, cuando el ejército empezaba a hacer presencia en algunas zonas eran muy atacados por las FARC y en mi finca una vez me tocó y no tenía dónde esconderme, estaba embarazada de mi segundo hijo, y yo no encontraba, uno escuchaba bala y uno quería esconderse debajo de un árbol, detrás de un tanque, no sé, pero esconderse porque pues uno temía por su vida. La vida era muy difícil, uno siempre había mucho miedo, mucho temor, entonces lo que uno iba a hacer era el día trabajaba y en la noche para su casita muy juiciositos en su casa. Afortunadas las mujeres porque tenían sus hombres en la casa. Sí, de cierta forma eso nos ceñía más a trabajar, sí, de cierta manera nos ceñía más a trabajar porque de hecho a veces andar por las carreteras en la noche era prohibido. Las FARC decían no se puede después de ciertas horas, el orden público está muy peligroso, a cualquier momento hay una emboscada, un ataque, protéjase. Entonces pues uno ya la tenía clara que debía estar trabajando y en su casa. Lo que producían, ¿cómo lo vendían? Antes... ¿Cómo lo comercializaban? Lo que producíamos aquí era muy difícil que llegaran extranjeros. No, era muy difícil porque primero éramos zona roja, sí. Todo el mundo decía, en Ibagué usted iba y decía, bueno, ¿y usted en qué municipio vive? Y decía Planadas, y decía, uy, guerrillero, a mí me dijeron varias veces y a mí me daba risa, a mí no me parecía, pues que me ofendieran, no, pues porque uno sabe lo que es, uno solamente es un campesino trabajador, pero mucha gente uno decía guerrilla, era lo primero. Hoy en día dicen Planadas y dicen café. Era totalmente estigmatizado. ¿Sí? Planadas, sí. Guerrilla y Gaetania peor. No, acá sí que éramos más, todos estábamos con fusil. ¿Sí? Ahí sí que todos estábamos con fusil. Entonces era muy difícil, pero pues cuando uno tiene ganas de trabajar y ve la prosperidad de una región y ve las riquezas, yo creo, de sus suelos, de sus aguas, de su gente tan pujante, yo creo que eso lo enamora a uno mucho más. ¿Sí? Y lo aferra a eso. Entonces producir café, siempre ha estado funcionando la cooperativa de caficultores del sur del Tolima. Hace 21 años mi esposo trabaja con ellos. Entonces siempre han estado sus puntos de compra en Gaitania, en Planadas, en Bilbao, en Herrera. ¿Y para sacarlos? Solamente ellos tenían los centros de acopio. El caficultor vende el café a las cooperativas son las encargadas de llevarlo hasta Ibagué y son las encargadas de exportarlo ya. Sí, entonces nosotros teníamos las cooperativas, era como eso. Cuando la gente ya empezó a asociarse y ya empieza a buscar otros mercados para cafés especiales y todo eso, entonces pues ya cada asociación es la encargada de hacer eso. Es así como se trabaja en la zona. Bueno, tú me acabas de decir algo. La policía era muy poquita y estaban confinadas básicamente aquí en el sector poblado de Gaitania. Sí, claro. Se crean odios, pero uno nunca sabe por qué realmente son los odios. Porque pues si hay gente que dice, por ejemplo, hasta gente que uno escucha del campo que dice esos tombos, y uno dice, pero ¿por qué esos tombos? O sea, si fuese mi hijo el que estuviese allá, yo no veo, o ese sultano, yo digo, pero ¿por qué tanto odio que hay entre nosotros? Si yo dijera, el comisionado me cae re mal, ese tipo habla mucho, pero si usted a mí no me ha hecho nada. Gracias por la coña. Pero ese tipo a mí no me ha hecho nada, está haciendo mucho por demostrarle a un país una verdadera historia y que no se quede en el anonimato, que sepamos, que nos ilustremos, que no volvamos a caer en esos errores, porque eso es lo que hace conocer la historia, no volver a caer en esos errores. Bueno, ustedes vieron pasar por estas calles unos camiones llenos de gente uniformada que identificaron como guerrilleros de la FARC que iban para ser el oso. ¿Qué pensó en ese momento la población cuando ve que se están concentrando arriba los combatientes, que eran combatientes en ese momento? Yo estaba en mi casa, acá en el pueblo tenemos una casa porque mis hijos estudiaban acá en el pueblo.
Yo estaba el día de eso y nos habían invitado que los que quisieran pusiéramos banderas de paz. Yo recuerdo que yo veía llegar carros y carros y carros y yo sentía alegría y también miedo, ¿sí? Porque yo decía, Dios, ¿qué va a pasar? Sí, o sea, uno dice, uno tiene, el temor siempre ha existido porque hemos vivido todo el tiempo en guerra. Entonces uno tenía temor, pero yo no los veía como diferentes, o sea, igual la guerrilla hemos vivido y la guerrilla, ¿quiénes Perdón, hago son? interrupción, porque se te acudan los ojos. Porque no hemos... ¿Qué pasó? Es que pues, quiero resaltar este momento, dímelo. Porque uno nunca pensaba que íbamos a poder firmar una paz, ¿sí? Uno nunca pensaba en eso. Sí. Porque no hemos entendido de que las guerrillas son hijas de campesinos de Colombia, ¿sí? Porque no hemos entendido que los militares son hijos de campesinos y de gente de Colombia y que sin embargo nos estamos matando los unos a los otros. Qué bonito. Sí, Bueno, los vieron pasar y... Y bueno, y me emocionaba, yo pensaba y miraba y veía, y lo más que me llenaba a mí era porque también en los carros venían mujeres y también traían niños y en algunos carros venían animales, entonces uno decía, ay, oiga, pero esto, uno pensaba encontrarse muchos hombres con malas caras y sí, uno creía eso y uno tenía pues, como yo le decía, mucha gente los veía como mando, porque mucha gente iba a arreglar sus problemas era con ellos. Entonces uno veía a un guerrillero y a uno le daba como temor, como miedo, porque uno decía, bueno, ellos tienen su poder y a cualquier momento van y dicen algo de uno y pues de pronto lo pueden asesinar. Entonces habían como brechas de miedo y de temor. Pero cuando dijeron, y yo decía, ¿dónde va a caber toda esa gente? Y yo empezaba a pensar, pero a mí también me emocionaba mucho saber de que eso, uno cuánto se lo iba a imaginar, o sea, eso era como un milagro, que dijeran, las FARC, bueno, vamos a entrar a una paz, no vamos a combatir más, quizás estamos equivocados, queremos ser gente normal, queremos trabajar, queremos tener nuestras familias. Entonces a mí personalmente me emocionó, me emocionó. Pasemos de ese momento del 18 a hoy, 2021. ¿Cómo te sientes hoy? Feliz, yo me siento muy feliz. Feliz porque que ustedes estén sentados aquí hoy hablando conmigo, eso es lo que ha logrado la paz. Que cualquier persona que quiera conocer, enseñarnos, corregirnos, traernos formación, puede llegar a Gaitania hoy sin ningún problema. Hablar con un soldado o hablar con un guerrillero o hablar con un caficultor como lo soy yo, cualquier persona lo puede hacer. Antes teníamos temor de saludar al ejército, de saludar a la policía, y también teníamos temor si a ellos llegasen a vernos con un guerrillero, porque entonces nosotros siempre estábamos como en el medio, o sea, teníamos que, como cuando una mujer anda en tacones, saber muy bien dónde va a poner su paso, porque podía pasar cualquier cosa. Eso es lo que quiero explicar. ¿Cómo se nota la convivencia, la reconciliación entre soldados? ¿Cómo lo ves tú? Caficultores, indígenas y excombatientes. Yo creo que nos hemos empezado a reconocer, hemos empezado que si el soldado trabaja, pues es su trabajo, que si el guerrillero quiere reinsertarse y quiere trabajar, que si somos los caficultores también estamos dedicados a lo, ¿no? Y si son los indígenas también tienen sus proyectos, entonces nos hemos empezado a reconocer, a valorar y a respetar. Bueno, Astrid, me emocionó mucho verte emocionada, porque son los sentimientos que salen del alma, sí, claro, son los sentimientos, sí. Y te agradezco tu sinceridad, pero sobre todo porque lo has expresado más con el cuerpo que con tu boca. Sí, claro, sí, a mí me emociona porque yo he entendido que no valemos muertos, valemos vivos, y que realmente en todos los grupos hay riqueza, y que si todos nos unimos y trabajamos realmente y somos reales, no lo hacemos por una foto, por algo, sino que somos reales, podemos aportar mucho a que esa paz no se nos desborone. ¿Cómo has visto la actividad de la Comisión de la Verdad aquí en Gaitania con el relacionamiento? Yo los he visto muy activos, acompañándonos y sobre todo enriqueciéndonos. Yo creo que cada vez que nos comparten experiencias de allí o de acá, nos estamos enriqueciendo, nos estamos fortaleciendo. Entonces yo creo que si de pronto antes ninguna persona quería hacer lo que yo estoy haciendo hoy aquí, o sea, sí estoy diciéndonos la verdad, pero ninguna persona quería dar una entrevista, porque eso era sinónimo de morirnos de pronto.
Entonces decían, no, esa es una zapa de sultanos o esa es una zapa de perenceos. Entonces ninguna persona quería hablar. Porque yo salgo hoy a hablar, porque yo estoy diciendo nomás la verdad. Yo digo, no, pero... Bueno, pasemos a un último punto, algo muy triste, por eso lo dejé al final. Aquí supe que habían incinerado a unos policías. ¿Cómo fue ese hecho? Cuando eso yo estaba muy pequeña y no vivía aquí, pero siempre en Gaitania había puesto de policía. El puesto no funcionaba frente al parque, sino en un extremo, a media cuadra hacia la escuela. Entonces queda como en una bajada. La historia que a mí me han contado y muchas personas mayores que dicen es que aquí el puesto de policía era atacado muchas veces, ¿sí? Eran 10 de la noche, yo estuve en una de esas, yo alcancé a estar, la casa de mi padre está frente al parque, la que fue de mi padre, donde nosotros, papá la compró y nos trajo a estudiar el bachillerato. Entonces el puesto de policía era horas tardes de la noche cuando empezaba a sonar bala. ¿De dónde? De todos los lados, de todos los lados. Y también cilindros caían y sonaban muy fuertes. Entonces lo que yo digo, todo el mundo nos queríamos esconder, pero ellos tenían que responder a eso. Y ellos lograban pedir ayuda. A mí la historia me dice, las personas que cuentan es que ellos ellos resistieron tanto a ese ataque guerrillero tan fuerte. ¿Tú te acuerdas en qué año dicen que fue? No tengo la fecha exacta, pero fue tan fuerte que ellos dicen que se les acabó la munición y ellos pedían ayuda, pero no alcanzó a llegar la ayuda. No llegó ningún helicóptero, no llegó nadie. Entonces ya muchos murieron y a los que quedaron vivos, a uno lo sacaron y le metieron candela en el parque. Un asunto bestial. Horrible. ¿Cómo los humanos podemos hacer una cosa tan fuerte? O sea, yo por eso me aterra pensar de guerra. Ojalá que eso nunca se vuelva a repetir. Jamás. Yo digo jamás. Podamos construir la paz. No. Y para uno como gaitaniense, yo no digo gaitaniuno porque quiere decir que ni uno. Yo digo gaitaniense, me parece más lindo. Entonces yo digo gaitaniense, es doloroso que tener que contar una cosa tan cruel, ¿no? Sí. De hecho, alguien decía que si yo tenía algo en contra de la guerra, yo le dije, no, son seres humanos como todos no tenemos las mismas ideas, todos no hemos sido creados de la misma forma y no hemos tenido las mismas oportunidades. Quizás ya empezamos un proceso de paz y todos tenemos que aportar mucho, ¿sí? Bueno, yo para terminar, quiero que tú le mandes un mensaje a la gente que no conoce qué es Gaitania, no sabe lo que pasó aquí, no sabe lo que es Marquetales, lo que fue Planadas. En un minuto, ¿qué mensaje le mandarías tú? Bueno, Gaitania es un bello corregimiento del municipio de Planadas, en el sur del Tolima. Es un corregimiento donde hay mucha gente que ha venido de diferentes partes por diferentes conflictos también. Es un pueblo muy enriquecido, no solo por café, sino por gente que sueña y que trabaja y que nunca hemos perdido el sentido de tener una paz y de estar en un territorio feliz. Astrid, muchas gracias por esta conversación contigo. Les habló Carlos Ospina.